noches, mi nombre es Gerson Durán, el compañero Cristian Dueñas, la compañera Adriana Altuve. Nosotros vamos a desarrollar este corto video, el cual vamos a mostrar uno de los grandes instrumentos necesarios y requeridos para los juicios en Venezuela, y que este instrumento permite darle al juez todos los medios de convicción en el momento de emitir una sentencia. Nos referimos a los medios de prueba o a las pruebas, las cuales vamos a esbozar diferentes puntos de este corto video. Por mi parte, me corresponde hablarles sobre el objeto de la prueba. Entendemos por objeto de la prueba todas aquellas materias que sirvan de interés o que sirvan de interés y que puedan ser demostrados. Esto quiere decir de que se deben probar todos los alegatos por las partes, Este objeto de la prueba tiene sus teorías y cual se basa en cuatro grandes escuelas. Tenemos la escuela italiana, representada por Chioventa y Carnelutti. Esta escuela nos explica de que los hechos deben ser controvertidos, por cuanto si se admiten no requieren de probanza por no existir contradicción, y los hechos deberían de ser objeto de prueba. La escuela alemana, representada por Rosenberg y Stein, existen contradicciones entre estos dos doctrinarios. Por su parte, Rosenberg sostiene de que el objeto de prueba lo constituyen los hechos de máxima experiencia, y por su parte Stein sostiene de que el objeto de la prueba los objetos solo lo constituyen los preceptos jurídicos y los hechos, a fin de poder afirmar o negar su existencia. Tenemos la escuela española, la cual está representada por Prieto de Castro y Jaime Guas. Esta escuela sostiene que el objeto de la prueba lo constituyen los mismos datos integrados en los alegatos de las partes. Y por último tenemos la escuela argentina o de Río de la Plata, representada por Coutre y Hugo Alsina. Por su parte, Coutre dice de que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos de las partes, alegados por las partes. Y por su parte, Hugo Alsina dice de que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos y los fundamentos de derecho. Ahora, con relación a las pruebas de los hechos, estas cuatro grandes escuelas concluyen de que el objeto de la prueba recae sobre los hechos, por cuanto, primero, son producto del quehacer humano o de la naturaleza; segundo, son hechos psíquicos de la personalidad, son voluntarios o involuntarios, pueden ser del presente o del pasado; y por último, son circunstancias concretas que pueden ser determinadas dentro de un espacio o tiempo. Todos estos hechos son susceptibles de efectos jurídicos si existen, o por su parte si tienen origen como alegato de las partes. Con relación a los juicios de hecho y del derecho, muy bien nosotros entendemos y conocemos de que el derecho no es objeto de prueba, por cuanto solo basta con alegarlo y no probarlo, ya que se supone o se presume de que el derecho es conocido por todas las personas desde el momento en que es publicado en Gaceta Oficial, y tomando en cuenta en virtud de que el juez es conocedor del derecho. ¿Cuándo se debe probar el derecho? En dos circunstancias especiales: una, cuando el derecho se está tratando de un derecho extranjero; y segundo, cuando se está discutiendo la vigencia de una norma o una ley. Y por último tenemos el objeto de la prueba dentro de la legislación venezolana. En el Código Civil se establece que se deben probar todos los hechos que sirvan para dar origen, para modificar o para extinguir obligaciones. Entre estas tenemos los contratos civiles, tenemos los derechos. Entre los derechos está
el derecho de propiedad, de posesión, de usufructo, de uso, de habitación o de servidumbre. También tenemos los hechos constitutivos de acciones, entre estas encontramos las separaciones de cuerpo o las causales de divorcio, y también están las excepciones. Entre estas excepciones se encuentran la cosa juzgada y las prescripciones. Dentro del Código de Procedimiento Civil se establece y se determina cuáles son los medios probatorios y la forma para hacerlos valer. En la parte o en el capítulo que habla de la libertad de los medios de prueba, su promoción o su evacuación, se encuentra el artículo 395, el cual establece que son medios de prueba admisibles en juicio, todos aquellos determinados por el Código Civil, por el Código de Procedimiento Civil o por cualquier otra ley de la República. Por su parte, en el Código de Comercio se establecen como medios de prueba todos los contratos y las deudas mercantiles, pero dentro de esta norma también se prevé que puedan ser objeto de examen todos los cuadernos de los comerciantes. Y por último tenemos que en la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadores y trabajadoras, se determina como objeto de prueba las relaciones de hecho. Entre estas relaciones se encuentran las relaciones laborales, su existencia y duración, también están las prestaciones de servicio, también están los salarios percibidos y cancelados, sus montos mensuales, y por último se encuentran las enfermedades y los accidentes laborales. Ahora le doy el pase a mi compañero Cristian Dueñas, quien va a esbozar otros términos relacionados a las pruebas. Ok, vamos a dar lo que es un breve concepto de lo que es el derecho positivo. Y pues el derecho positivo es fundamentalmente el corpus escrito de las leyes, es decir, es el conjunto de normas jurídicas establecidas por un órgano legislativo y recopiladas en una Constitución Nacional o un código de normas. No solo las leyes, sino son todas las normas jurídicas establecidas. El derecho positivo, a diferencia del derecho natural, el cual es inherente al ser humano, o al consuetudinario establecido por lo que es la costumbre, obedece así a un pacto social y jurídico establecido por las mismas comunidades para su regulación y el ejercicio de la paz, dado que las leyes pues son escritas y son aprobadas soberanamente. Este tipo de leyes pues regulan la conducta ciudadana, la actuación de los cuerpos del Estado y las libertades privadas, es decir, que crean un marco de convivencia y de justicia y de la resolución de los problemas necesarios para la vida en la sociedad. Estas leyes pues permanecen vigentes hasta que sean derogadas y por un nuevo entramado jurídico o sean desechadas por la decisión de manera popular y soberana. Después de partir que es el derecho positivo, vamos a hablar sobre lo que es las características del mismo derecho positivo. Son una serie de características, pero vamos a plantear solamente las principales o las más esenciales. Y es que el derecho positivo está constantemente en un cambio o una constante evolución o actualización del mismo. Y en primer término, pues el derecho positivo es un sistema de normas los cuales son coercibles, es decir, que pueden usarse para forzar a otros a actuar de una manera determinada. La función primordial del Estado, al verlo así, es la de velar por el cumplimiento de esas normas y incluso mediante el monopolio de la violencia, lo que es la represión, el uso de los cuerpos de seguridad, los usos de los cuerpos que aplican la ley, entre otros. Por otro lado, toda norma positiva ha de ser o debe estar escrita, debe ser publicada, debe ser difundida en la comunidad a la cual se rige, es decir, debe ser de conocimiento totalmente público. Una ley que no sea, una ley no es obedecida, ya que nadie la reconoce, y para eso pues deben existir los soportes físicos en los cuales se imprimen y se hace circular de la normativa jurídica, por lo menos las constituciones, los códigos de diversa índole y las normativas. Por último, pues el derecho positivo no es definitivo, ya que constantemente está cambiando, está renovándose, está bajo sujeto de actualizaciones, está adaptándose a la realidad donde se aplica y a la sociedad, a las comunidades que lo regulan. La historia del derecho positivo
es también de alguna manera las necesidades legales de la ciudadanía. Partiendo ahí, pues vamos a hacer mención de lo que es el derecho positivo dentro del derecho venezolano, o sea, cómo es la reseña histórica, cómo empieza a crearse el derecho positivo dentro de nuestra república. Nuestra formación jurídica viene dada desde la costumbre de los indígenas que nos permitieron observar ciertos principios de forma ética y su organización política y social dentro de sus instituciones de carácter política, como los caciques, que fueron como los centros de convergencia de aquellas colectividades de indígenas o las tribus, y las manifestaciones de poder social, y otras de carácter familiar que vinieron a dar pues como pasan a ser el germen de todo lo que es el origen o la objetivación de los principios éticos. Otra parte de la reseña histórica es la defensa de estos principios. La justicia reacciona, la justicia a la reacción del indígena frente al conquistador, manifestada en una expresión elemental de la defensa de un decreto. En este caso, pues la defensa del territorio donde convivían y de su propia vida individual, además de la familiar y la social. Es por ello que las primeras leyes que se dictan para América fueron protectoras de esos indígenas, pero a la vez pues los condicionaron a la reducción de los naturales y a la fe católica. En América hispana, durante el periodo de la colonia, estuvieron vigentes dos sistemas o dos tipos de forma jurídica, que el cual es el derecho indiano y el derecho castellano tradicional. A partir del año 1976, la creación en Venezuela de lo que es la Intendencia de la Capitanía General de la Real Audiencia y el Real Consulado constituyen pues las instituciones fundamentadas de nuestra integración jurídica y política. En opinión del doctor Sousson, la creación de estas instituciones vienen a ser el punto de partida de nuestras nuevas legislaciones, porque crea el derecho fiscal, formas de la administración de justicia y un derecho mercantil de importantes repercusiones en nuestra vida económica nacional. A partir de ello pasaríamos también en un parte primordial de esto, de lo que es la prueba, los hechos que no son objeto de prueba. Y pues varios autores nos señalan que existen ciertas situaciones en que esto no se pueden probar. Uno de esos hechos es el hecho notorio, el cual es conocido por personas de mediana cultura dentro de un determinado conglomerado social en el tiempo pues que se produce una decisión y que es conocido por el juez. Los requisitos del hecho notorio: no se requiere un conocimiento universal, se requiere un conocimiento especial o científico, debe ser el conocimiento de una persona de mediana cultura, el hecho puede ser permanente o transitorio. No se requiere que todo lo que hayan presenciado debe ser conocido por el juez por no ser probado. Debe referirse a hechos, no a unos conceptos, opiniones o un tipo de rumores, debe ser alegado. Otra parte de los hechos pues, son las negaciones o las afirmaciones indefinidas, basándonos en el artículo 177 del CPC. Pues se da un juego de palabras que no pueden ser probadas. Un ejemplo de ello, pues yo no conozco un sector, yo no debo algún tipo de dinero, siempre he trabajado. Una afirmación o una negación aparente sí debe ser probada porque posee un trasfondo. Una verdad pues, puede haber una verdad escondida. Un ejemplo de ello, pues afirmar o negar que un reloj es de oro, se puede probar que ese reloj es de oro o es de otro material. Los hechos confesados o hechos admitidos pues no requieren de pruebas, ya que con la confesión o aceptación de la persona basta, pero debe ser corroborada como tal. Y otro punto es la legislación nacional. Pues la legislación nacional no requiere ningún tipo de prueba, ya que la ley debe ser pública y es sancionada solamente por el presidente de la República. Cuando se trate de leyes particulares, municipal o internacional, ordenanzas, tratados internacionales,
debe ser probada con copia autenticada. Para ello también se requiere la necesidad o lo que se llama la necesidad de la prueba, y pues siguiendo el planteamiento del maestro David Echandía, lo que debe entenderse por la necesidad de las pruebas es aquello que interesa al respectivo proceso por constituir los hechos sobre los cuales versa el debate, sin cuya demostración pues no debe pronunciarse la sentencia. Otra parte de la necesidad, pues la necesidad de las pruebas es una noción que comprende hechos que deben ser de materia de prueba sin tener en cuenta a quien le corresponde suministrarla. Por ello es totalmente objetiva y se refiere a ciertos determinados hechos, es decir, aquellos que cada proceso debe probarse, y este orden de ideas la identifica la necesidad como una prueba, de la prueba, pues como una forma concreta. Otra parte de la necesidad de la prueba pues, es el principio de esa necesidad de prueba, en lo que se refiere pues, a un proceso determinado por constituir los presupuestos fácticos de las pretensiones o algunas excepciones. Los elementos sobre la necesidad de la prueba están constituidos de diferente manera. Si se trata pues, de un proceso voluntario, por no existir la controversia, le corresponde al interesado demostrar los hechos que sustenten su pedimento, y se trata de un proceso contencioso. La necesidad de la prueba pues, se constituye por los hechos controvertidos, aquellos sobre los cuales no hay un acuerdo de las partes o entre las partes. Los hechos que no deben probarse pues, son admitidos, son indefinidos, son notorios, son presumidos, prohibidos y los amparados en la cosa juzgada. Ante lo dicho, pues valga traer la particularidad lo que nos dice Carneluti, quien sostiene pues que el juez al principio se encuentra ante una hipótesis y por ende no sabe o no presume cómo ocurrieron las cosas. Es por tanto que debe convertirse pues, en una hipótesis en su tesis, certificando pues, el hecho, conocerlo como si lo hubiese visto. Se exige pues que el juez tenga una actividad perceptiva, debiendo escuchar y mirar atentamente a cada una de las pruebas como tal que se le presente. Y pues eso partiría pues ya lo que son las clases de las pruebas. Y pues tenemos prácticamente 4 tipos de clases de pruebas. La primera sería la prueba originaria, en la que se practica y se hace valer pues el mismo proceso en regla general. La segunda prueba o segunda clase de prueba es la prueba trasladada, en la que se lleva pues un proceso tomándola de uno u otro simultáneo o anterior, pues puede apreciarse por la forma en reunir todos esos requisitos de validez. La tercera prueba pues es la prueba anticipada, y es la prueba aquella donde se produce una fase o una etapa anterior a aquella que es prevista ordinariamente el procedimiento de que se trate, justificada por situaciones de tipo excepcionales o algún tipo de excepción. La última prueba pues es la prueba de referencia, y este tipo de prueba se da en el área del derecho, solamente penal, y es la declaración emitida por una persona, y que a pesar de no haberse producido en el juicio de forma oral, pues se utilizará en el proceso cuando se cumplan ciertos o determinados requisitos como tal. Dicho esto, pues le hago el pase a mi compañera Adriana Altuve, la cual va a continuar hablando sobre el tema de las pruebas. Ok, con respecto a lo que es la prueba, se puede definir también como un medio determinado por la ley para establecer la verdad de un hecho controvertido. Entre la prueba existen los medios de prueba, que son instrumentos legales pertinentes que llevarán el proceso, esos argumentos demostrativos de afirmaciones o negaciones que hagan las partes. Uno de los ejemplos de medio de pruebas podría ser la prueba testimonial, lo cual el medio de la prueba sería el testimonio, y la prueba sería la declaración del testigo como tal. Entre los medios de prueba
existen clasificaciones que son por las fuentes y que son los medios de prueba directos e indirectos. Los directos, pues nos referimos directamente al hecho como tal, y las indirectas generalmente no tienen ninguna relación con el hecho que se discute, pero tienden a probar otro hecho por medio de la deducción. También existen los medios de prueba por razón del sujeto o de los sujetos, que son de oficio, que son las ordenadas por el juez, y de las partes ordenadas que son ofrecidas por ellas, por las partes. Existe también por los resultados el sistema de valoración, que son la prueba de apreciación facultativa y la prueba de apreciación tacitativa. La prueba preconstituida y la prueba que es aquella que se prepara antes de la asistencia del proceso, y la prueba constituyente, que viene a ser la que se produce cuando el proceso está ya en marcha. La prueba de cargo o inculpatorias y la prueba de descargo exculpatorias. Como otro punto importante en cuanto a la prueba, encontramos el sistema de valoración de prueba, que es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de las pruebas recibidas. Este punto se trata de una actividad procesal exclusiva solo del juez. En realidad es muy importante, ya que es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria. Su importancia es extraordinaria por el hecho de ser el sistema de valoración de prueba, y entre ellos existen varios tipos. Los podemos enumerar entre prueba tasada o de tarifa legal, la sana crítica y las reglas de la lógica. Dentro de esas reglas de la lógica incluimos la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley de terceros excluidos y la ley de la razón suficiente. Esta ley de razón suficiente es cualquier afirmación o preposición que acredite la existencia o no de un hecho. Tiene que estar totalmente fundamentada o aprobada. Cuando nos referimos a la sana crítica, hablamos de lo que es el razonamiento realizado por el juzgador para obtener su convencimiento. Únicamente cuando la convicción sea fruto de un proceso mental razonado, podrá plasmarse dicho razonamiento en la sentencia mediante esta palabra tan importante como es la motivación. El sistema está compuesto realmente por las reglas de la lógica, la de la experiencia y la de la psicología. Y dentro de todo lo que es este proceso de prueba también encontramos un punto importante como lo es la contraprueba. ¿Qué es la contraprueba en realidad? Incide igualmente sobre los hechos y es una base de aplicación de la norma jurídica que tiende a introducir en el ánimo del juez una duda acerca de la veracidad de los hechos alegados y probados por las partes contrarias. La contraprueba tiende a demostrar la imposibilidad de la prueba principal practicada por la parte actora. Hablando de todo lo que es englobar la exposición, sobre todo los temas relacionados con las pruebas, y como dije en un principio de mi introducción, la prueba es el hecho importante, es aquel medio que proporciona al juez aquel convencimiento de la existencia de un hecho, y por ello la prueba siempre va a ser dentro del juicio, dentro de un proceso, siempre va a ser una de las partes más importantes, ya que llega a incluir pruebas formales y escritas de los testigos, de las partes que introdujeron a ese tipo de pruebas para el proceso judicial. Muchas gracias, esta fue nuestra
introducción, nuestra exposición en cuanto a lo que son las pruebas en nuestras leyes venezolanas.